Educación actual. Hemos estado hablando ya en otras oportunidades con el psicólogo ceginero Juan Ruiz del Amor, director del Instituto Alquipir de Cedejín. Nos estuvo ilustrando acerca de la educación que los papás y las mamás le deben dar a esos niños recién nacidos y después a aquellos niños que van a primaria, qué es lo que tienen que recibir como educación en la actualidad y cómo reaccionan estos niños ante esa educación, que como bien nos decía él es muy distinta a la que algunas décadas atrás se recibía, no solamente por parte de los maestros, sino de quienes eran receptores de esta educación, o sea, el alumnado. Buenas noches, don Juan. Buenas noches. Hoy vamos a comenzar a hablar de cómo llegan entonces esos niños y esas niñas ya prácticamente adolescentes a vuestro instituto. Sí, bueno, digamos que en la primaria, en la infantil y en la primaria, pues hay toda una labor, todas unas fases de desarrollo de estos niños y podemos decir que cuando llegan a los institutos, digamos que se tienen que enfrentar estos alumnos a un cambio bastante significativo respecto a lo que anteriormente habían estado haciendo en las escuelas. No tanto en el plano, digamos, curricular, en el plano propiamente de la enseñanza que van a recibir, sino más en una serie de aspectos que sí que todos los expertos dicen que tienen sus dudas de que actualmente ese adelanto que hubo de la incorporación de los alumnos a los institutos de secundaria pues haya sido la mejor opción. O sea, hasta los 11 años prácticamente los alumnos han estado en unos centros de enseñanza donde por la edad, por las características y por la estructura de estos centros de primaria, pues estos chiquillos han estado, digamos que con un número reducido de profesores que han sido sus tutores y que han sido las personas que les han ido orientando y ayudando a su educación. Y cuando llegan a la secundaria, pues lo primero, digamos, el primer cambio que se encuentran es que en vez de estar con niños pequeñitos, ellos eran los mayores en sus centros de primaria, ahora son los pequeños en los centros de secundaria. Y se encuentran pues chavales, adolescentes, como ellos, y hasta de 17, 18 años, si, como lo normal, todos los institutos tienen el bachillerato, pero si además tienen formación profesional, pues se van a encontrar con alumnos incluso mayores de 19, 20 y 20 y algún años, ¿no? Eso supone un cambio para ellos importante. Otro cambio es que se van a encontrar con que, en vez de tener pues 4 o 5 profesores, normalmente su tutor le da la mayor parte de las asignaturas y tiene un contacto muy fuerte, muy directo con esos alumnos, pues se van a encontrar con que ahora ya tienen 11 profesores como mínimo y además el tutor pues posiblemente lo único que les da es una hora de clase o 4 horas de clase, pero quiero decir que se ve a lo largo de la semana es una pequeña proporción la que realmente el tutor pues normalmente está en contacto con estos alumnos, lo cual hace que se requiera necesariamente una coordinación muy fuerte entre el profesorado para poder, digamos, paliar ese primer efecto que notan los alumnos de que el control y la cercanía que habían tenido anteriormente en la primaria ahora se convierte en una disgregación mucho mayor que se transforma en un problema, puesto que nosotros vemos como en primero pues los alumnos llegan, digamos que con una mayor facilidad de responder a los requerimientos del centro a nivel de normas y de disciplina, pero como en muy poco tiempo, meses, probablemente en el curso, pasamos a tener un número más significativo de alumnos en los que anteriormente por lo menos no había referencias de que esos alumnos pues
daban pequeños problemas a nivel de saltarse clases, de absentismo, de pequeñas situaciones que anteriormente parece ser que no ocurrían en los centros de primaria y que en los centros de secundaria se convierten en más frecuentes, en más habituales. Ese suele ser, digamos, el primer efecto que nosotros notamos en cuanto a los cambios que se producen entre los alumnos. Ahora, Juan, desde un punto de vista, diría yo, práctico en este sentido, yo llevo siempre todo al fútbol. Un jugador que está jugando en una regional preferente, por ejemplo, y se destaca allí en regional preferente, vamos a suponer que lo lleva al Valencia o lo lleva al Valladolid, un equipo de primera división. Entonces ese jugador va a sentir evidentemente un cambio sustancial en absolutamente todo lo que va a tener que enfrentar de futuro, ya no solo desde el punto de vista estrictamente futbolístico, sino en su preparación física, en sus cuidados, en fin, en todo lo que rodea un partido de fútbol. ¿Cuáles son, esto es importante para los papás y las mamás que nos estén escuchando, porque el niño aprende, pero el papá y la mamá deben comprender, el niño aprende, los mayores comprenden. Ese niño, esa niña, siente un desfase muy grande en ese paso de la primaria a secundaria. Yo diría, a nivel de aprendizaje, no. O sea, a nivel de aprendizaje, la primaria, o sea, la secundaria, sobre todo primero y segundo de la ESO, suele ser podríamos decir, una profundización en los mismos contenidos que los alumnos han estado dando prácticamente en sexto, quinto y sexto, pero fundamentalmente en sexto. De manera que nosotros vemos que los alumnos que vienen de la primaria con unas notas, con unos resultados académicos buenos, no el aprobado, es decir, no un poco el haber alcanzado demasiado justo los objetivos, sino que ha ido bien, que ha alcanzado con suficiencia, de manera correcta, todos los objetivos de la primaria, sin grandes dificultades, pues en primero y en segundo de la ESO, esos alumnos, si no hay ningún otro factor que interfiera, suelen ir bien curricularmente, suelen ir bien académicamente. Si de la primaria ya ha habido determinadas dificultades, en la secundaria, lamentablemente, se suelen agudizar estas dificultades, es decir, no, el efecto no es precisamente que se resuelven esos problemas, sino que yo diría que esos problemas se acentúan bastante más, se ponen mucho más en evidencia. Se ponen mucho más en evidencia porque, aparte de, como digo, tener un número mayor de profesores que le están dando clase, cada profesor le da la disciplina que corresponde, con lo que ello conlleva para el alumno. Son alumnos que están muy acostumbrados, como hemos dicho antes, a responder a las determinadas particularidades y perfiles de los profesores que le han estado dando clase en primaria, pues ahora en secundaria, ante esa dispersión de profesores, pues lo normal es que el alumnado tenga, digamos, una mayor posibilidad de poner en práctica determinados comportamientos y actitudes que, si la respuesta del profesorado no es unánime, no es a una, todos en la misma dirección, pues eso a ese tipo de alumnos suele crear problemas a nivel de comportamiento y, bueno, más que de comportamiento, en su conducta habitual, pequeñas problemáticas de interferencia a nivel de clase, o problemas académicos en el sentido de que lo que un profesor prueba y funciona en una determinada materia, pues no tiene por qué funcionar en otra. Y al contrario, lo que un profesor hace, porque cree, y por su experiencia, cree que eso va a dar resultado, y en la mayoría de los casos le da resultado, pues otros profesores, bien porque consideran que las cosas hay que hacerlas de otra manera, porque en sus asignaturas esas estrategias pues puedan no ser efectivas, pues evidentemente no dan ese resultado y el alumno empieza a tener determinadas dificultades. Pero yo aquí diría, sobre todo, que uno de los aspectos que nosotros en secundaria empieza a incidir de manera muy importante es un gran cambio que se produce y que anteriormente ha tenido un peso mucho menor, y es que a partir de los
12 años, estamos hablando de que cumplen los 12 años todos los alumnos prácticamente durante primero de la ESO, mientras que están realizando este curso, pues resulta que empieza a cobrar mucha más importancia el grupo de iguales sobre los que el alumno está siendo influenciado, bien sea su grupo de amigos, de allí del propio instituto, bien sea grupos de amigos de fuera de su barrio, en los que todos esos amigos evidentemente están en institutos, están en su instituto correspondiente, y ahí ya empiezan a entrar en funcionamiento otras variables que anteriormente los padres las veíamos en mucho menor grado. Los amigos, lo que dicen los amigos y la importancia de los amigos era menor. Eran más, se guiaban los alumnos por otro tipo de determinantes. A partir de ahora, cada año, cada curso, cobran mucha más importancia este fenómeno del grupo de iguales en la conducta, en el pensamiento y en el comportamiento de cada uno de los alumnos. Ahora, voy a apelar no al director del instituto, voy a apelar al psicólogo. ¿Por qué? Porque a mi entender es muy, pero muy importante lo que el papá y la mamá en su casa al alumno le exigen. Por lo general, ellos quieren que mi hijo sea abogado, que sea arquitecto, que sea odontólogo, que sea médico, pero evidentemente, yo diría la gran mayoría de los casos, no se puede, no porque no se quiera, es porque no se puede y punto. Y los papás y las mamás tratan de imponer algo que en mi concepto es imposible imponer, porque ese jugador de fútbol no da más de tercera división, no puede jugar en primera división. Entonces, ¿qué consejos le daría usted a esos padres en cuanto a que ellos, cerca del alumno, cerca del hijo o de la hija, en este caso, hablando inclusive con sus profesores, qué consejos le daría a usted para que lleguen al punto que deben llegar, al techo que toca el hijo o la hija y nada más? Sí, bueno, yo creo que hay y yo tengo la impresión, creo que acertada en este caso, de que por razones culturales todavía sigue instalado en nuestra sociedad, al menos en nuestra sociedad no solo cejinera, sino yo diría del entorno, digamos, en el que nos movemos, en una comarca del noroeste, del interior de Murcia, donde todavía sigue habiendo un componente rural bastante importante, de que los padres, una mayoría de gente o un número significativo de familias y de padres, siguen pensando que mi hijo o vale para estudiar o no vale para estudiar. Yo creo que ese, digamos, axioma deberíamos de desterrarlo en el siguiente sentido. Es evidente que hay chiquillos a los que el estudio les supone como cierta facilidad, como cierto grado de satisfacción, porque con no mucho esfuerzo, con una, digamos, dedicación que no le supone ningún sacrificio especialmente, digamos, relevante, pues el chiquillo va consiguiendo cumplir sus metas, va consiguiendo cumplir los objetivos que más o menos entre la familia, la escuela y la sociedad, él siente que le están presionando y que debe de dar respuesta a esos objetivos, y los cumple, digamos, de manera aceptable. De manera que podemos decir que ese alumno, lo normal, si no pasa nada raro en ese, digamos, en ese juego de factores que están afectando al niño a nivel social, a nivel escolar y a nivel familiar, pues que logre sacar adelante unos estudios con cierta facilidad. Y luego nos encontramos un índice de fracaso escolar muy importante. En Murcia, pues yo diría de los más importantes a nivel de España. Y de abandono escolar, que para mí es lo más grave. En el que está justificado ese índice de abandono y de fracaso escolar porque esos alumnos no tienen la capacidad, no tienen las características para poder dar respuesta a las exigencias de una enseñanza obligatoria. Yo me da luego mi respuesta como psicólogo, no como director, es: eso no es cierto.
todos los alumnos, absolutamente todos los alumnos, y hablo del 100%, no del 99,9%, hablo del 100%, son alumnos que pueden, deben, y tendría que ser un objetivo de la sociedad muy claro, que yo creo que no lo tiene, lamentablemente, el que todos esos alumnos tienen que conseguir una titulación básica. Una titulación básica que yo creo que mucha gente ha perdido la perspectiva de que realmente esa titulación básica, estoy hablando del título de la ESO, no hablo de otra cosa, el conseguir ese título de la ESO, lo único que dice y lo único que acredita y realmente a lo único que responde es a que ese alumno no es un analfabeto, o esa alumna no es un analfabeto, es una persona que tiene una base cultural que le va a permitir, con esa base, poder, una vez cuando acabe, después de unos años, a lo largo de su vida, incorporarse con una probabilidad alta de éxito a cualquier proceso de formación, de reciclado, de adquisición de nuevas competencias, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Quien no tenga esa base, pues nos vamos a encontrar con que un porcentaje determinado, por requerimientos después de la propia sociedad y de las propias necesidades de esa persona en su mundo laboral, se va a tratar de reincorporar otra vez a este proceso a través de la educación de adultos y a través de otras vías alternativas, pensando esa persona que desaprovechó una oportunidad cuando la tuvo y no tenía otra cosa que hacer. Pero lamentablemente va a seguir habiendo un porcentaje que no se va a reincorporar a través de esa vía y que son personas con una gran posibilidad, con unas grandes probabilidades, precisamente por esa falta de competencias, diría yo, en los que va a ser muy fácil que sean personas muy posiblemente con unas grandes probabilidades de adoptar y ir por caminos que no son, digamos, los más apropiados. Entonces, partiendo de ahí, cualquier familia debería de tener muy claro que todos los esfuerzos que se hagan, y son muchos los que tienen que hacer los padres en este campo, para que su hijo, como mínimo, tenga esa formación, tenga esa titulación de una formación básica, una titulación básica como es el graduado en la ESO, sea un objetivo irrenunciable. No vale ninguna otra cosa, tiene que valer eso. Y ahora mismo los centros disponen de los recursos necesarios para poder lograr ese objetivo. Cuando digo de recursos es de las medidas y las estrategias que pueden hacer posible que eso se alcance. Otra cosa es que se logre, como cualquier, digamos, como cualquier equipo de fútbol, como tú decías poniendo el mismo símil, pues evidentemente cuando se conforma un equipo de fútbol y está en primera división, los directivos, el entrenador y todo el cuerpo técnico piensa que el equipo que ha formado con los recursos que tiene y con los medios que tiene, creen que puede responder al objetivo al menos de mantenerse en esa categoría. Sin embargo, luego vemos que, bueno, pues que se logra o no se logra, ¿no? Porque hay otro conjunto de circunstancias, por supuesto, que influyen. Aquí pasa igual. Todos sabemos, si nos atenemos, por ejemplo, a los resultados que hay a nivel europeo, que es lo que conocemos con más profundidad, pues en Europa no hay 0 de fracaso escolar, no hay 0 de abandono escolar, evidentemente, pero hay unos porcentajes que podríamos decir que sí que están justificados en base a circunstancias muy, muy excepcionales, a nivel social, a nivel familiar, a nivel del lugar donde se vive, que sí que pueden estar impidiendo que se logren esos objetivos. Pero hoy por hoy, en los porcentajes que se están dando en nuestra comunidad, en nuestras zonas, no está justificado. Es decir, no está justificado que se den esos índices de fracaso y de que no seguir estudiando, no seguir formándose esas personas. No hay una respuesta que esté justificada, desde luego, en la falta de capacidad, ni en que los alumnos no valen para este tipo de estudios, en otras cosas. Pero Juan, si no hemos entendido mal entonces, muchas veces, yo diría, la desidia, la falta de voluntad, el mirar los libros y no querer abrirlos bajo ningún concepto. A pesar de todo ello, entonces, ¿usted sigue pensando que por parte de los profesores, por parte de la familia, de ese alumno, si trabajan bien
con él pueden llegar a que ese cuarto de la ESO, ese estudio obligatorio, lo culmine de todas maneras? Sí, yo estoy convencido de que hay un esfuerzo que se tiene que hacer por parte de las familias de cambiar una mentalidad en el sentido que yo apuntaba anteriormente. Bueno, pues mi hijo no vale para estudiar, esto no es lo suyo, no hay manera de que logre que estudie, probablemente sea otra opción la que sea adecuada para él, y bueno, pues ya está, he probado todo, lo he castigado, lo he amenazado, le he quitado, le he dado, he hecho todo lo que creía que debía de hacer, y al final me tengo que convencer de que no, de que mi hijo, esto no es para él. Yo digo, no, eso tenemos que desterrarlo, es decir, tiene que ser un objetivo que tenemos que trasladar al alumno por parte de la sociedad, por parte de los padres y por parte de los centros, de que esa acción no vale, esa acción no es posible, esa acción no sirve. La falta de esfuerzo, la falta de constancia, bueno, pues digamos que ahí está la educación de los padres, quiero decir, ahí sí que está el que los padres tenemos que trasladar y tenemos que hacer que el alumno interiorice estos valores, por decirlo de alguna manera, y esta manera de enfrentarse a las cosas. No es fácil, ni podemos decir es una receta con la cual se vaya a tener éxito, sino simplemente tenemos que tener cosas claras, es decir, si yo como padre estoy convencido de que la formación de mi hijo es importante y logro, con todas las estrategias que pueda tener un padre, en el sentido de el tiempo y las horas que pueda dedicarle a cada uno de sus hijos, hacerle trasladar, o sea, hacerle entender al chiquillo que eso es muy importante, que eso es su futuro y que forma parte de la obligación que tiene una familia de trasladarle a su hijo una formación. Pocas más, aparte de la educación y aparte de otra serie de valores que podemos trasladar a la familia, desde luego el educativo es el más importante. Y claro, yo creo que ahí se ha trasladado esta función a la escuela, a los centros de enseñanza, como que la familia ahí no tiene nada que hacer. Es decir, son los centros los que tienen que enseñar. Yo digo, sí, evidentemente, son los centros los que tenemos que enseñar, pero son las familias las que tienen que hacer o que contribuir de una manera mucho más importante que los centros a que los alumnos vengan convencidos de a qué vienen y por qué vienen y cuál es la importancia de lo que vienen. Yo creo que cuando un alumno, podríamos decir, está desmotivado porque lo que encuentra en el centro no responde a lo que él pueda sentir como necesidad y lo que se adecue a sus características, diríamos que somos los centros los que tenemos que corregir. Pero cuando un alumno viene desmotivado, no porque en el centro no encuentra, sino sencillamente porque no entiende para qué vale estudiar, no entiende eso para qué sirve, el esforzarse, claro, con lo cómodo que es, no ir a clases, saltarse las clases cuando le apetezca, ir donde le apetezca, claro, ahí es la familia la que tiene que responder, no es el centro el que tiene que corregir esa situación, es la propia familia la que tiene que dar una respuesta con la colaboración del centro, pero ahí la familia tiene un compromiso y tiene que tener una dedicación muy grande de decir, esta es mi responsabilidad como familia, de que yo tengo que llegar hasta el final y luego se logrará o no se logrará, de que esto mi hijo tiene que entender que esto es así. Y fíjate, hace unos años, estoy hablando de antes de la crisis, hablarle a un alumno de la importancia del estudio, de la importancia que tenía tener una titulación para el futuro laboral, el futuro económico, el futuro personal, pues poco menos que era casi hablarle a una pared. Los alumnos no veían eso en la sociedad. En la sociedad lo que veían eran que alumnos que no tenían ningún tipo de formación, bueno, pues vivían como reyes, por decirlo de alguna manera, lo digo así, Ahora, con la crisis, resulta que, según unas noticias, por lo menos que yo he oído, ha aumentado el número de personas que se están matriculando en los ciclos formativos y en otras enseñanzas y en todo tipo de enseñanzas. ¿Por qué? Evidentemente, porque ahora la persona que no tiene estudios ya no sale a la calle y rápidamente encuentra un empleo con los albañiles, en la construcción o en cualquier otro tipo de estructura, o sea, de empresa económica, en la que, bueno, sin ningún tipo de formación, pues prácticamente incluso tienes, a lo mejor podemos decir, entre comillas, un buen sueldo, aunque no un buen futuro, diría yo,
Y resulta que eso era lo que vendía, por decirlo de alguna manera, lo que socialmente veían los jóvenes como no te esfuerzas, no te sacrificas. El estudio lleva una parte importante de esfuerzo y sacrificio. No, estupendo, después no pasa nada. Ahora, claro, lo que están viendo ya no es el mensaje que lanza la sociedad, sino el que está diciendo la realidad social es que, chico, o tienes una formación o lo llevas muy mal. Ya no existen esos sectores que antes había. El que tengas una formación no te garantiza nada, pero hay un dato importantísimo que está saliendo en las noticias y que yo creo que deberían de darle mucho más énfasis, por lo menos dirigido a esta parte de la población tan importante como son los estudiantes y desde pequeñitos. Un estudio de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, dice que en las próximas décadas, en las próximas 2 décadas, 15, 20 años, el 80% de los puestos de trabajo, de los empleos que se van a crear en los países de la Unión Europea, van a ser puestos con titulaciones, y no hablo de la ESO, hablo de gente con titulación de formación profesional, o de universidad, claro, evidentemente, o títulos universitarios. Van a ser puestos que requieren titulaciones, y solo un 20% van a ser, bueno, pues que no requieren esa titulación especializada, que no requiere esa especialización. Claro, si tenemos en cuenta ese 20%, y estamos pensando que va a ser muy difícil, aunque se rebajen a niveles razonables, el que la inmigración no te esté disputando, digamos, ese 20% de puestos que no requieren especialización y que no requieren ninguna titulación, pues yo diría, el mensaje clarísimo para las familias y para los chavales es aquel que no sea seducido por parte de la sociedad, de su familia y de los centros de la importancia del estudio, yo su futuro se lo auguro muy negro. Muy bien, Juan, se nos fue la hora, se nos han quedado una cantidad de preguntas en el tintero. Quería hablar de porcentajes, de estadísticas, quería hablar de selectividad, algo que es muy importante, aclarar lo de la selectividad, porque algunos entran en una carrera, otros en otra que no han elegido, o que han elegido como segunda opción, en fin. ¿Podemos, la semana que viene o la otra, conversar acerca del tema? Podemos conversar acerca de ese tema un poquito para aclarar, ahora que está de actualidad, ¿no? Que ahora mismo están haciendo los alumnos las matrículas en universidades, han hecho sus solicitudes, se las han rechazado, o no, en la mayoría dicen que no, que entra en la primera o en segunda opción, entra un porcentaje muy alto de estudiantes en las universidades, pero podemos ver un poco cómo es ese panorama o cómo está esa situación, por lo menos para que alguien posiblemente pues, tenga un punto de vista más sobre esta, y los padres pues tendrán un punto, digamos, que a lo mejor ellos no conocen. Muy bien, muchísimas gracias, y a ustedes decirles entonces que después de los sanos consejos de siempre, nos vamos a hablar de los celos infantiles. Hasta dentro de pocos momentos.